Método de superposición. Este método de resolución de circuitos electrónicos lo utilizamos cuando tenemos más de una fuente de alimentación. Para ello veamos el siguiente ejemplo. Como primer paso, debemos de elegir una de las diferentes fuentes de alimentación y todas las demás las volveremos cero. Recordemos que una fuente de voltaje cuyo valor es de 0 volts tendrá un modelo equivalente de un circuito cerrado o un cortocircuito. Una fuente de corriente cuyo valor es 0 tendrá un modelo equivalente de un circuito abierto. Por lo tanto, para llevar un orden, vamos a elegir la fuente de voltaje V1. Así que nuestro circuito, al elegir V1, vamos a volver 0 todas las demás fuentes de alimentación. Esto implica que A1, al ser una fuente de corriente, se convierte en un circuito abierto. Lo mismo ocurre con A2. B2, al ser una fuente de voltaje, se convierte en un circuito cerrado. Como vemos ahora, tanto R2 como R6 se encuentran con una de sus terminales desconectadas, por lo tanto no fluye intensidad de corriente a través de ellas y las podemos quitar de nuestro diagrama. Anotamos los valores correspondientes en la tabla. En esta tabla tenemos una columna por cada una de las fuentes de alimentación y obtendremos una intensidad de corriente por cada una de estas fuentes. Ahora, en el circuito resultante debemos de obtener tanto el valor como la dirección de cada una de las intensidades de corriente, es decir, de la intensidad de corriente que fluye a través de cada elemento, en este caso de cada resistencia eléctrica. Observamos que R4 y R5 se encuentran en paralelo, y ese arreglo en paralelo se encuentra en serie con R1 y con R3, lo cual conformaría nuestra R total prima. Todos estos valores son primos debido a que es un subcircuito, no es el circuito original. Con esto obtenemos la resistencia total prima de este circuito y utilizando V1 obtenemos la intensidad de corriente total prima, que es de 1.49 mA. Como vemos de color rojo en las flechas, tenemos nuestro diagrama de corrientes. Y con ello observamos que la intensidad total de este subcircuito es igual a la intensidad de R1 e igual a la intensidad de R3. Posteriormente vemos que esta I total al llegar a este punto se divide en dos, por lo cual utilizamos nuestra fórmula de divisor de corriente, que anotamos aquí, la cual dice que la corriente de una Rx será igual a la intensidad total entre comillas, es decir, la total que se reparte, multiplicada por el arreglo total que se está repartiendo esa corriente, dividido entre el elemento que queremos o el valor resistivo del hilo que estamos analizando. Es decir, la intensidad de R4' será igual a la intensidad que se está dividiendo, es decir, en este caso es nuestra I total prima, multiplicado por el arreglo que se está repartiendo la intensidad de corriente, es decir, el paralelo de R4 y R5, este valor que tenemos aquí, y dividido entre la resistencia del hilo que estamos analizando, es decir, el hilo de R4, es decir, R4. Lo mismo aplicamos para R5 con el mismo divisor, pero esta vez el denominador será R5, es decir, 1.2 kiloohms. Con esto obtenemos tanto los valores como las direcciones de nuestras intensidades de corriente y lo anotamos en la tabla. Es importante destacar que necesitamos tanto el valor como la dirección de cada intensidad de corriente. En este caso recomiendo que la dirección la coloquemos en forma de flecha, sin olvidar la recomendación de no mover las resistencias del lugar para evitar comparar ejes distintos. Es decir, si esta R5 yo la deslizara hacia este lado del circuito, entonces la intensidad de R5 yo la vería que va hacia abajo. Y si al analizar las demás fuentes yo no hago ese movimiento, eso implica que voy a comparar abajo contra izquierda o contra derecha. Es decir, al mantener la posición de cada resistencia, me aseguro de que siempre la intensidad de corriente se mueva en el mismo eje,
Por ejemplo, en R1 siempre va a ser horizontal, ya sea a la derecha o a la izquierda. Para R4 siempre será vertical, es decir, hacia abajo o hacia arriba. Ahora, ya que tenemos los valores de intensidad de corriente y sus direcciones para V1, el siguiente paso es elegir una fuente que no hayamos elegido antes en el circuito original y las demás volverlas cero. Prosigamos ahora eligiendo V2. Si ahora de nuestro circuito original elegimos a V2 y las demás fuentes de alimentación las volvemos cero, V1 se convierte en un cortocircuito, A1 y A2 nuevamente se convierten en circuitos abiertos. Por lo tanto, otra vez, tanto R2 como R6 se encuentran sin conexión en una de sus terminales y no fluye intensidad de corriente a través de ellas. Es decir, ahora en el circuito resultante podemos observar que R1 y R3 están en serie. Ese arreglo en serie está en paralelo con R4 y todo ese arreglo está en serie con R5. Es decir, R1 y R3 se encuentran en serie. Ese arreglo en serie está en paralelo con R4 y le llamamos R equivalente 2. Y ese R equivalente 2 estará en serie con R5 y esa será nuestra R total doble prima. Obtenemos su valor y nuevamente al obtener la R total doble prima, obtenemos la intensidad de corriente doble prima total. Y esta intensidad total será igual a la intensidad de R5. Podemos observar el diagrama de corrientes donde vemos que aquí la I total sale, aquí se separa, pero aquí se vuelve a unir. Ahora la intensidad de corriente total se separa en este punto y nuevamente utilizamos nuestra fórmula de divisor de corriente. Así que obtendremos primero la intensidad de corriente de R4 utilizando los valores de la I total. Luego utilizamos el valor del arreglo que se está repartiendo esa intensidad total, es decir, todo este arreglo, entre la R del hilo que analizamos, es decir, R4. Esto se aprecia más en la segunda fórmula, donde deseamos obtener la intensidad de corriente de este hilo, es decir, el hilo donde se encuentran R1 y R3. Para ello vemos que utilizamos nuestra fórmula nuevamente con la intensidad total, la que se reparte, multiplicado por el arreglo total que se está repartiendo, pero en el denominador ponemos la suma de R1 con R3. Y esta intensidad de R equivalente 1 doble prima será igual tanto a IR1 doble prima como a IR3 doble prima. Y anotamos los valores en la tabla. Volvemos a resaltar la importancia de que los valores se encuentren en el mismo eje. Y aquí podemos comparar que la intensidad provocada por V1 fluye hacia la derecha, pero la intensidad de corriente causada por V2 para R1 fluye hacia la izquierda. Ahora elegimos nuestra siguiente fuente, la cual será A1. Al elegir a A1, notamos que en esta ocasión solamente A2 es la que es un circuito abierto. Por lo tanto, ahora solo por R6 no fluye intensidad de corriente, es decir, tiene una intensidad de corriente de 0, y es solo a R6 a la que podemos quitar de nuestro diagrama. En el circuito resultante, observamos que R4 y R5 están en paralelo, y ese arreglo en paralelo se encuentra en serie con R3. Una vez que hemos logrado reducir toda esta sección a una sola resistencia, vemos que esa resistencia está en paralelo con R1. Y al elaborar el diagrama de corrientes, nos damos cuenta de que a través de R2 fluye A1 completamente. Y anotamos el valor en la tabla. Y fluye hacia arriba. Ahora A1 va a fluir hacia arriba y se va a dividir en dos. Recordemos que todo este lado lo hemos reducido a una sola resistencia, la cual llamamos R equivalente 2. Por lo tanto, podemos aplicar un divisor de corriente donde A1 se reparte entre R1 a la izquierda y R equivalente 2 a la derecha. Luego de aplicar nuestro primer divisor de corriente, tanto para R1
como para R equivalente 2, obtenemos el valor de R1 triple prima, que es la intensidad que fluye hacia la izquierda, y obtenemos IR equivalente 2 triple prima, que es la intensidad que fluye a la derecha. Esa intensidad también será igual a IR3 triple prima. Ahora, en el diagrama de corrientes vemos que esta IR equivalente 2, que es la que fluye hacia la derecha, que es igual a esta IR3 triple prima, nuevamente se va a dividir en 2, por lo que podemos utilizar un segundo divisor de corriente, donde esta vez la I total entre comillas, es decir, la intensidad que estamos repartiendo, ya no es la total, sino que va a ser IR3. Para el divisor de corriente de IR4 triple prima, utilizamos como I total entre comillas, como ya lo dijimos, la IR3. La R total entre comillas solo es todo el arreglo que se está repartiendo esta nueva corriente, es decir, el paralelo de R4 con R5. Y estamos analizando la intensidad de R4. Por eso sobre 500. El segundo divisor, la siguiente fórmula es idéntica, salvo que el denominador es considerando a R5, es decir, el otro hilo. Obtenemos valores, direcciones y los anotamos en la tabla. Para nuestro último subcircuito utilizamos A2, por lo que las demás fuentes de alimentación las hacemos 0. Con esto ahora vemos que solo A1 es la que se convierte en un circuito abierto, y eso implica que por R2 no fluye intensidad de corriente y la podemos quitar. Ahora, en el circuito resultante comenzamos a hacer nuestro diagrama de intensidades de corriente y nos damos cuenta de que por R6 fluye completamente A2. Sin embargo, al llegar a este punto, llegamos a un aparente dilema, donde podría no resultarnos del todo claro cómo es que fluyen las intensidades de corriente. Para ello podemos ayudarnos en la idea de que todo este alambre es el mismo alambre, es el mismo punto. Así que este alambre lo podemos mover siempre y cuando no me salte ningún componente. Es decir, al doblar este alambre en este punto, que sigue siendo exactamente el mismo punto, el mismo alambre, podemos darnos cuenta de que A2 al llegar a este nodo se va a repartir en 3. Por lo que se reparte en 3, estas dos facciones se vuelven a unir aquí, y aquí se vuelve a juntar la tercera intensidad de corriente, y la total llega al otro extremo de la fuente de corriente. Utilizamos nuestra fórmula de divisor de corriente con los hilos de la suma de R1 y de R3, es decir, el equivalente 1. El segundo hilo es de R4 y el tercero es para R5. Obtenemos sus valores, direcciones y los colocamos en la tabla. Una vez hecho esto, ya tenemos llena nuestra tabla para las intensidades de corriente causadas por cada una de las fuentes de alimentación. Así que ahora es turno de realizar una suma algebraica para cada fila. Si comenzamos con la fila de R1, una estrategia consiste en realizar una pequeña tabla separando las direcciones de las intensidades de corriente. En este caso, como las intensidades se mueven de manera horizontal, colocamos de un lado todos los valores que fluyen hacia la izquierda, es decir, 0.79, 1.05 y 0.21. Y de otro lado, todas las que fluyen hacia la derecha, que en este caso solo es 1.49. Sumamos ambas columnas y comparamos valores. Pues ahora, como se mueven en direcciones opuestas, la suma algebraica significa al mayor le restamos el menor y respetamos la dirección del mayor. Con esto obtenemos tanto el valor, que es de 0.56 mA, como la dirección de la intensidad de corriente de R1. En este caso, como la sumatoria de las intensidades que fluyen a la izquierda fue el mayor, fluirá hacia la izquierda. Repetimos la operación para las demás resistencias. En el caso de R2, vemos que solamente tenemos valor en la columna
de A1. Los demás son 0. Por lo tanto, no hay con quién ni sumar ni restar. Es decir, pasa directo, 1.5 mA hacia arriba. Para R3 tenemos dos valores a la derecha, dos valores a la izquierda. Para R4, todas las intensidades de corriente que obtuvimos fluyen hacia abajo. Por lo tanto, todas se suman y obtenemos la intensidad total de R4. Para R5 nuevamente tenemos tres valores contra uno, tres hacia la izquierda, uno hacia la derecha. Y para R6 solamente tenemos un valor. Con esto obtenemos las intensidades de corriente finales, totales, reales, en el circuito original. Por lo tanto, ya podríamos realizar nuestro diagrama de corrientes real. Y si nos solicitaran obtener los voltajes o la potencia eléctrica de cada una de las resistencias, pues utilizamos primero los voltajes, utilizamos la ley de Ohm con este valor final que obtuvimos para cada resistencia. Es decir, para el voltaje de R1, 0.56 milis multiplicados por 1 kilo ohm, obtenemos 0.56 volts. Ese es el voltaje que consumiría R1. Y ya que tenemos resistencia, voltaje e intensidad de corriente de cada resistencia, podemos obtener su potencia eléctrica. No olviden que la potencia eléctrica es igual al voltaje multiplicado por la intensidad de corriente.